Menores de edad instrumentalizados por las disidencias de las FARC. Observe este video. Estén atentos y atentas. La FARC-EP esperamos iniciar un camino de diálogos y concertación con el gobierno nacional. Elevando banderas blancas, panfletos alusivos y escuchando un discurso en medio de un recorrido en zona rural del Cauca por parte de los comandos Carlos Patiño, Jaime Martínez y la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, fueron expuestos más de 30 menores de edad en compañía de la población civil. Un ejército lleno de hombres y mujeres que un día estuvimos dispuestos a empuñar las armas en defensa de los intereses de nuestro pueblo. Quien asume la vocería es alias Marlon Vázquez, máximo comandante de estos tres frentes guerrilleros. Junto a él están alias Andrés Patiño y Esteban González. Expertos rechazan utilizar a menores de edad para promover la violencia en Colombia. Es un crimen de guerra. Es un procedimiento completamente reprochable, repudiable, pero que indica a la vez que están jugando de nuevo con el engaño a la buena fe de los colombianos. Tras terminar este discurso, los tres abordaron un helicóptero, el cual los estaba esperando presuntamente con rumbo hacia el departamento del Meta para encontrarse con alias Iván Mordiscos, jefe máximo del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Bienvenidos. De esta manera y con este informe abrimos un nuevo debate aquí en La Otra Cara de la Moneda. Hemos decidido empezar precisamente con esta historia que es la más reciente, por lo menos conocida por parte de muchos ciudadanos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, pero que no es la primera vez que ocurre por parte de las disidencias de las FARC. No en vano, hace algunos meses atrás pues se han ido conociendo, por ejemplo, videos de patrullajes de estos grupos por parte o de estos grupos que están en algunos pueblos de nuestro país haciendo presencia y caminan por las calles sin ningún problema, es decir, no tienen en ese momento ningún tipo de enfrentamiento con fuerzas militares, incluso antes de que entrara, por supuesto, en vigor ese cese al fuego. Por ende, pues vale la pena mencionar que eso es muy importante tenerlo en cuenta y las razones por las cuales uno no ve interfiriendo directamente a la Policía Nacional. De igual manera, en otro capítulo estuvimos también viendo y siendo observadores de cómo llegaban a algún colegio y regalaban por allí algunos útiles escolares y demás. La pregunta quizá para este debate también es si allí hay una especie de proselitismo político, si se busca realmente que las sociedades, que las poblaciones, esas comunidades conozcan el trasfondo y lo que ellos tendrían para exponerle a ese pueblo colombiano de sus razones por las cuales están alzados en armas, qué es lo que están pidiendo. Allí entonces podría uno comprender si realmente hay o no hay política detrás de todo esto y si tienen todavía ese sustento de rebeldes, de hacer parte de la revolución, de la insurrección y demás, que son temas importantes y que vale la pena tener en cuenta cuando se habla de disidencias de las FARC. Así que vamos a abrir este nuevo debate con el numeral debate La Otra Cara para que ustedes participen en @cablenoticias y @laotracara_cn. Vamos a saludar a Luis Emil Sanabria, él es defensor de la paz y además promotor de derechos humanos, cofundador de Red Paz. Bienvenido, Luis Emil, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por esta invitación y prestos a este debate tan importante. Muchas gracias también. Saludo aquí en estudio a Camilo González Pozo. Él es analista, gestor de paz y presidente de Indepaz. Un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido, Camilo. También, muchas gracias por la invitación. De forma virtual, saludo a Luis Alberto Villamarín. Lo vieron ustedes allí en nuestro informe inicial. Él es coronel retirado del Ejército, además especialista en geopolítica y conflicto. Bienvenido, coronel. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias, Ana María. Buenas tardes. Muy satisfecho y contento de estar aquí con ustedes. Muy bien, vamos entonces a iniciar y quiero pensar en la primera pregunta y es: ¿hay o no hay proselitismo político en medio de estas apariciones que tiene las disidencias de las FARC, que está generando pues controversia, porque como siempre pues no faltan esas voces a favor, esas en contra, que todas son válidas en medio de la democracia, por supuesto? Luis Emil Sanabria, quiero iniciar con usted sobre este tema. Bueno, yo creo que sí hay una evidente participación en política, pero más allá de eso creo yo que hay una infracción al derecho internacional humanitario en tanto hombres armados al margen de la ley, pertenecientes a grupos armados, independiente de que estén o no en un proceso de paz todavía no formalizado, estén en medio de la población civil
con esas armas, haciendo alusión a su carácter de grupo armado y, por supuesto, de alguna forma, así no tengan la intención, amedrentando a la comunidad. Me hace pensar esto, Camilo, que es muy curioso y hasta paradójico verlos con el fusil al hombro y con el regalo en la otra mano, ¿no? Esto genera de pronto desconcierto en estas poblaciones, pero ¿qué buscan también? ¿Tener esa afinidad con esas poblaciones, lograr un apoyo, lograr un entendimiento? Pues si aceptamos que se trata de un grupo heredero de las FARC y que es una guerrilla, pues no se puede pedir a una guerrilla que no haga contacto con la población porque a fin de cuentas ellos viven ahí. Es decir, que hagan proselitismo político, ojalá hicieran proselitismo político sin armas, ¿no? Yo creo que, ¿cuál es el problema? El problema no es que tengan contacto con la población civil, sino que ahí en esas imágenes vemos a niños. Se ve que sacaron un colegio, los pusieron camiseta, banderas. Es un acto, yo creo que en eso estoy de acuerdo con Luis Emil, que hay una infracción al derecho humanitario, involucrar a los niños, copar establecimientos educativos para este tipo de fines. Ahora, hay la otra cara del asunto que yo creo que hay que ponderar, y es que estos señores, jefes de esta disidencia o organización pues, sucesora de las FARC, están tomando un helicóptero para ir a una mesa, para ir a unas conversaciones. Entonces, yo creo que hay que mirar también cuál es el sentido general de la situación, que se está instalando en una mesa y que la sociedad espera que ahí se definan muy claramente los protocolos, que ese cese al fuego que está proclamado desde enero se vuelva realidad estricta por la no agresión a la población. Entonces yo pienso que hay que mirar como los diferentes aspectos y estoy de acuerdo con que involucrar a los niños y forzar a la población civil a eventos políticos armados, pues eso es contrario a la construcción de paz. Muchas gracias, Camilo. Y coronel, quisiera también escuchar su primer acercamiento respecto a este tema. Ya lo veíamos un poco con un análisis que usted tuvo la oportunidad de darle a nuestro noticiero Cable Noticias, de donde precisamente hemos extraído ese informe que les presentamos al inicio de nuestra misión. Gracias, Ana María. Sí, evidentemente hay una infracción al derecho internacional humanitario. Hay un objetivo psicológico de utilización propagandística de un mensaje muy claro y muy directo a los colombianos de que ellos son los que controlan una región, pero sobre todo esa manipulación de los niños y todos uniformados con una camiseta blanca y haciendo una marcha y luego dándole una especie de despedida a los 13 señores que iban para la zona del Yarí, pues es un mensaje completamente negativo, pero hay que ir más al fondo. Es que esto significa también que al gobierno Petro no le ha salido ni una bien con todos los grupos que está hablando de la paz total, porque todos los días vemos en los medios alguna noticia en contra de lo que se plantea desde el gobierno de la paz total. Por eso es grave lo que pasa y no va a tener un significado menor, sino que son elementos que van a generar más contradicciones cada vez que se avance en este proceso. Muchas gracias, coronel. Luis Emil, cuando uno está a punto ya de iniciar un proceso de paz, pero al mismo tiempo tiene un evento de esta categoría, de este tipo, donde involucra a menores de edad, puede estar de alguna manera iniciando con el pie izquierdo, así sean de la izquierda. Bueno, yo creo fundamentalmente que lo que pretendieron es demostrar que tienen una voluntad de paz, eso de alguna forma es muy importante, pero esa pretensión se ve truncada o se ve manchada en la medida en que, por lo menos para nosotros como organización social, como organización de la sociedad civil, lo importante es la participación de la sociedad civil libre, que no tengan que los fusiles sean sacados del conflicto social, del conflicto político, que no aparezcan en esos escenarios desde un principio para que la gente se sienta libre de construir propuestas de paz. Estos mensajes pueden tener una buena intención, creo yo que demuestran que hay un claro camino hacia la paz, hacia instalar la mesa,
pero lamentablemente sí afectan lo que pudiéramos llamar la confianza de la sociedad en el desarrollo mismo de esa mesa o en la instalación misma. Ahora, hacer alarde de las armas, de fuerza, de poder, pues lo repito nuevamente, eso impide que algunos sectores que por lo menos tienen contradicciones fuertes con la presencia de los grupos en el territorio, pues impide que manifiesten sus puntos de vista y que podamos construir entre todos y todas salidas. Muchas gracias, Luis Emil. Camilo, quisiera que habláramos un momento de la forma en la que en este momento están estructuradas las disidencias de las FARC. Se lo pregunto por una razón, porque claro, ellos vienen siendo unos herederos de las FARC y las FARC tenían un organigrama incluso bastante claro y hablábamos, por ejemplo, de ese Estado Mayor y estábamos viendo los frentes. Digamos que eso no se ha desdibujado del todo. Incluso hay un grupo que en este momento se hace llamar ya Estado Mayor y tiene ese reconocimiento además por parte del gobierno nacional, de ese estatus político. Pero entonces uno dice, estamos teniendo una similitud de historia, ¿qué diferencia hay entre ese Estado Mayor y el que había anteriormente? ¿Cómo están estructurados esos frentes actualmente? Y si podríamos pensar incluso hasta en un cálculo de cuántos hombres podrían estar haciendo parte de esas disidencias de las FARC. Bueno, antes quiero decir que en relación a lo que comentábamos del evento de la salida, que si la crítica a esa escenografía que montaron con niños no nos puede desdibujar, y en eso pues yo quiero enfatizarlo, que hay un proceso de conversaciones andando y que hay que apostarle a que eso salga bien. Que por supuesto tiene irregularidades y tiene infracciones a un cese al fuego que no se ha configurado definitivamente. Y allí tiene que ver mucho con las características de lo que llaman Estado Mayor Central. El Estado Mayor Central no es como era un bloque de las FARC antes de la dejación de armas, que era una estructura vertical con mandos medios, frentes, columnas, en una estrategia, una táctica militar que tenían como propósito confrontar a las Fuerzas Armadas dentro de un proyecto que ellos llamaban revolucionario, de toma del poder por las armas en un periodo y luego de buscar una correlación de fuerzas. No, aquí esto es una federación de grupos de diferente procedencia, porque una es la procedencia de los que estaban en el bloque oriental y en el frente suroriental con Gentil Duarte y Mordisco, que no entraron en los acuerdos de La Habana y que son una rama que se separó del tronco de las FARC antes de los acuerdos. Y los otros son agrupamientos que se fueron dando con nuevos reclutamientos, que el 95% de los, vamos a calcularle al Comando Coordinador de Occidente 2.000 efectivos, algunos dicen que un poco más, pero de esos el 95 o 90% son reclutamientos nuevos, no son una rama que viene del... Y ese reclutamiento nuevo se dio inicialmente a raíz de preservar rentas, negocios. Ahora se está dando un proceso particular de repolitización para colocarse dentro de un paraguas general de grupos rebeldes. Pero eso no les quita el origen, digamos, eso los coloca en mucha tensión entre la gente que se inscribió en ese grupo para sobrevivir, para tener una renta. Y ahora el lenguaje que se pretende de ir a una negociación de paz. ¿No? Entonces, pero ahí hay dificultades. Es una paradoja porque las conversaciones de paz están ayudando a que se centralicen y tengan algún tipo de disciplina. Pero por otro lado, cada jefecito de estos, de los que vimos, que estaba Marlo, que estaba el Mocho, cada uno de ellos tiene su propio interés. Tiene su parcela, su negocio, un pedazo de territorio, relación con diferentes proveedores de insumos y compradores de cocaína y de las economías que ellos llaman economías de guerra. Entonces, eso hace que el proceso sea un proceso diferente al que se da con el ELN o el que se dio con las FARC, porque no son las mismas historias. Sí, yo creo que decir que herederos de las FARC es impropio, yo me equivoqué, o sucesores, no, esto es un fenómeno nuevo, que tiene un componente que es una rama que viene de las FARC y otras astillas que se están aglomerando para... Ahora, eso tiene una parte que se aglomeren, que se integren en ese Estado Mayor Central,
pues facilita las conversaciones, explorar las posibilidades de una solución dialogada que lleve a una dejación de armas, a un nuevo capítulo en negociaciones de paz. Eso está muy bien, yo creo, y para eso se necesita tener unos interlocutores. Ellos estaban saliendo en ese helicóptero a una reunión de sus diferentes mandos. Yo creo que debe ser la primera reunión en la vida de ellos, ¿no? Es curiosamente una reunión fundacional. Sí. En medio de este proceso tenemos la paradoja que se está fundando el Estado Mayor Central. Si esto sale bien, que es lo que todos le apostamos, pues esa centralización, esa subordinación es positiva. Mire que se han presentado cosas positivas. Por ejemplo, cuando se dio este caso del Frente Décimo en Arauca, que dijo a finales del año pasado que iban a matar 300 civiles simpatizantes del ELN. Y hubo con ellos una conversación con Mordisco, y Mordisco le dijo a los del Frente Décimo, o ustedes suspenden esa acción porque se van a dañar estos acercamientos que hay, o los desconocemos. Y eso llevó a que el Frente Décimo se disciplinara. Es decir, que ahí hubo digamos, un hecho. Pasó algo con el Frente 36 también, en Antioquia. Es decir, que se han visto que esa centralización con la pretensión de tener una vocería frente al gobierno está ayudando a desescalar ciertas formas extremas de violencia. Nosotros hicimos una apreciación del cese al fuego entre enero y febrero, todavía no hemos acabado el de marzo, y la coordinadora de Occidente fue la que más tuvo eventos por fuera del cese de hostilidades y el fuego. Muy pocos eventos de enfrentamiento con la fuerza pública, pero enfrentamientos entre grupos, con el ELN, con la Segunda Marquetalia, y agresiones a la población civil sí fueron los que más presentaron. Presentaron 6 hechos graves, entre ellos un asesinato, pero lo que nosotros vemos es que el que se dé esta mesa está ayudando a desescalar ciertas formas de violencia. Y esa es la esperanza, que se perfeccionen los protocolos, ¿no? Y que esta jerarquía que están dándose ya con esa vocería ayude a que se discipline, que el esguacho, o como se llame ahora, por allá en un rincón, pueda tener algún referente, porque es que todos aislados se vuelven gatillos fáciles, ¿no? Eso es muy complicado para la población civil sobre todo, de modo que esperamos eso. El pronóstico de las conversaciones es un pronóstico reservado. No se sabe muy bien, hay mucha incertidumbre, pero lo que se le puede apostar es a el alivio para la población civil. Si se logra un periodo de alivio, que no sea hasta agosto, que sea todo el periodo de la coyuntura electoral, y ojalá hacia adelante se configuren acuerdos ya más de fondo, pues eso yo creo que va a significar en las regiones una oportunidad muy grande para que entre el Estado social, para que entren los programas de gobierno, para que la población tenga oportunidades económicas y sin estar con la amenaza todos los días de que llegan los armados a la escuela o llegan a disparar como han disparado contra las comunidades. En el caso de Caldono, por ejemplo, escandaloso. Muchas gracias, Camilo. Coronel Villamarín, ya usted escucha, digamos, ciertas particularidades que tiene esas disidencias de las FARC actualmente. Y hay unos pros que vienen desencadenando algunos eventos que resultan particularmente positivos en lo que tiene que ver con esa disciplina, esa posibilidad de que haya unos mandos que se conviertan en voceros y que a su vez tengan de alguna manera un mensaje claro a quienes pertenecen a esas disidencias y no tengamos esas islas un poco cada una andando a su acomodo, ¿no? Y a su propio poderío y a su propia autoridad. Esto es positivo y de igual manera un poco lo que manifiesta también Camilo, pues viene siendo como lo que implica esa reducción también de enfrentamientos directos contra la fuerza pública. Cuando usted ve tanto las particularidades como esas bondades que ha ido trayendo poco a poco, digamos, esa posibilidad de diálogos de paz, ¿considera que definitivamente sí debieron ser cobijados con esa opción de diálogo de paz o aún así usted creería que una buena opción o mejor opción más bien pudo haber sido el camino de la ley de sometimiento y no darles ese estatus político a ellos? Gracias, Ana María. Primero, pues me parece que darles tanta bondad de parte o darles tanta credibilidad bondadosa es como muy erróneo.
porque no podemos olvidar que se está tratando de negociar con delincuentes, con terroristas, con narcotraficantes, con asesinos, que no es cierto que una gran cantidad sean nuevos, hay muchos. Inclusive en los documentos que se le han incautado a la segunda Marquetalia está muy clara esa preocupación de la segunda Marquetalia, que mucha gente del Partido de la Rosa está militando en los dos lados, en el Partido de la Rosa y en uno de esos grupos que no están sometidos a ellos. Pensar que es la primera vez que se reúnen me parece un poco ingenuo. Ellos están en comunicación y la prueba es que hacen movimientos en helicópteros. Además que trabajan con los carteles de los narcotraficantes que se mueven por toda la región amazónica y orinoquía colombiana y tienen contactos permanentes y están en comunicación. Se reúnen en el Ecuador, tienen muchos contactos en el Chocó, en Panamá. Entonces sería un poco ilusorio pensar en eso. Naturalmente que el grupo que está haciendo delincuencia en el Cauca es el más activo y sí puede tener más de 2.000 delincuentes armados, y hay muchos de los que pertenecieron a las estructuras que cuidaban al señor Catatumbo, al Pachochino, y cuando Cano decidió irse para allá también con ellos, pues eran parte de su estructura. Otros están asentados en Cali, es más, conservan los mismos nombres de las cuadrillas que tenían las FARC, y por eso pues se dice, ellos mismos dicen que son las FARC, y están en problemas de narcotráfico y de relación con Venezuela. Entonces nos parece, para responderle su pregunta, que el camino era someterlos a la justicia como lo que son, como delincuentes, como terroristas, como narcotraficantes, y no entrar a negociar, porque es que hay un problema muy complicado aquí, Ana María, y lo hemos hablado los dos ya en otros episodios, es que se está yendo a negociar sin estrategia. El equipo negociador del gobierno, inclusive el que está con el ELN, es un equipo muy disímil, no tiene estrategia, y uno lo que ve es que cada quien aspira a sacar la cabeza más que el otro y dar a entender que yo estoy aquí y es mi posición, y resulta que lo que estamos negociando es el futuro de Colombia. Ha habido muchos altibajos, comenzando por el 31 de diciembre, del falso anuncio del presidente de que había hecho un acuerdo de cese al fuego que nunca existió y que los mismos delincuentes salieron a desmentirlo. Entonces, falta estrategia, falta claridad, hay mucho afán, mucha improvisación, y así no se puede conseguir nada concreto. Muchas gracias, coronel. Luis Emil, digamos que busquemos dirimir un poco aquí. Lo que veo yo son dos voces totalmente contrarias, ¿no? Entonces, digamos, una versión de esta podría haber, o podría ser quizá o la primera reunión donde estén todos estos líderes de las disidencias de las FARC, y que podría estarse contemplando incluso una especie de fundación como tal de esas nuevas agrupaciones de las FARC. Pero dice el coronel, a mí me parece que no, ellos siempre están en contacto, y yo creo que pensar que es una primera reunión es un poco pensar que ellos no están tan organizados. Usted, de lo que ha estudiado y ha visto, sobre todo en terreno, allí en territorios, ¿usted ve esa atomicidad, por decirlo así, de estas disidencias? ¿O es que están correspondiendo a un liderazgo, o posiblemente en esta primera reunión o en esta nueva reunión vayan a concretar esos nuevos liderazgos o esas vocerías oficiales? Bueno, yo lo que creo es que una cosa es reunirse para estructurar una fuerza para combatir, y otra cosa es reunirse para estructurar una fuerza que va hacia la paz. Seguramente han tenido otros espacios de reunión para promover, digamos, la lucha armada, y también han tenido otros espacios. Recordemos que los comandantes del Catatumbo en algún momento también con este gobierno fueron en helicópteros sacados y llevados hacia la zona del Yarí, 3 comandantes. Y creo yo que ahí van construyendo de alguna forma algo de cohesión un poco más clara. Ahora, hay formas en las cuales uno evidencia que hay coordinación. Por ejemplo, este tipo de actividades como las que vemos hoy no solamente están allí, se han presentado en el sur de Bolívar, también han convocado a la gente, a las comunidades, se han metido a los pueblos, a las escuelas, lo mismo en el Catatumbo, lo mismo en el Guaviare, en Caquetá. Es decir, es una forma de hacer propaganda política ligada hacia el acuerdo de paz, hacia el proceso de paz. Eso de alguna forma, digamos, es
importante de reconocer porque si ellos van hacia allá, hacia ese proceso de paz, pues hay que también buscar ciertas formas de que sus puntos de vista sean reconocidos y sean expresados hacia la comunidad. Ahora, eso tiene que ver con una decisión política y jurídica, si son realmente una organización de carácter político, insurgente, guerrillero, o son delincuentes comunes. Yo creo que este proceso de paz tiene que tener, como ha dicho Camilo, va a tener muchas incertidumbres, las sigue teniendo. Eso es propio de los abordajes complejos de la resolución o transformación de un conflicto tan complejo como el nuestro. Es decir, no solamente es negociar con un grupo para darle beneficios al grupo, eso no es lo que estamos pretendiendo, por lo menos desde la sociedad civil. No se trata de un gana-gana, que las dos partes ganan, el gobierno y los grupos insurgentes. Lo que estamos buscando es que gane la sociedad. Es decir, todo aquello que se haga para que la sociedad gane, para que el desarrollo llegue, para que la equidad, la justicia social, la paz llegue a los territorios, es bienvenido. Por eso yo creo que no se puede aplicar la camisa de fuerza que hoy tenemos. O son grupos políticos o son grupos delincuenciales que se acogen a la justicia. Yo creo que Colombia ha dado muestras de que es capaz de innovar. Y yo creo que aquí puede darse una mezcla de reconocimiento político que lo tienen, pero también de un tratamiento frente a algunos comportamientos que son efectivamente delincuenciales, no muy ligados a su carácter político, que tiene que ver también con los orígenes nuevos, como aquí Camilo también lo ha manifestado. Así que hay que darle la oportunidad, promover escenarios desde la sociedad civil e innovar, construir cosas nuevas, porque lo que hemos probado, pues ya hemos visto, no nos ha llevado a la paz duradera y estable, que es lo que queremos todos y todas. Justamente con respecto a esa innovación, pues me hace pensar también un poco en esto nuevo que estamos teniendo, que son estas categorías tan mixtas, ¿no? De entre que digamos no hay una hoja de ruta o algo donde haya un manual exacto de cómo actuar. Digamos que tiene unos antecedentes con lo que sucedió en su momento con Justicia y Paz y los paramilitares, lo que hizo el gobierno en su momento con el acuerdo de paz con las antiguas FARC, esos intentos incluso que han tenido para someter a determinados grupos y en este momento parece que tienen que hacer una mezcla como de todo un poco y ver qué funcionó, qué no funcionó, pero además poner en práctica algo nuevo. Esto pensando un poco en lo que acaba de manifestar el coronel, que es hay un gobierno que no tiene una estrategia y que parece estar improvisando también en medio de este acercamiento, sobre todo con las disidencias de las FARC, que no es la misma que se está haciendo con la ELN. Sí, bueno, yo creo que hay diferentes maneras de conversar estos temas de los diálogos. Uno es descalificando al otro, es decir, es improvisador, es aventurero, no sabe para dónde va, no tiene estrategia. Lo otro es reconocer que hay una estrategia, calificarla y discutirla, incluso decir que se está en desacuerdo. Pero decir que no hay estrategia, puede decirse que es equivocada, pero estrategia hay. Primero, te voy a mostrar. Uno, hay un marco jurídico, que es la Ley 2272, que definió las condiciones en las cuales este gobierno hace estas aproximaciones. Allí, entre muchas otras cosas, se introducen categorías para distinguir entre lo que son organizaciones, estructuras criminales de alto impacto, que están ligadas, digamos, a propósitos de lucro, narcotráfico y demás, ¿no? Donde, según esa definición, se ha cobijado al Clan del Golfo y a otras organizaciones similares, o AGC. Y por otro lado, organizaciones con sentido político, que luego se ha hablado no solamente de los grupos armados organizados, sino los GAOs rebeldes. Se puede debatir, pero digamos hay una categorización, primer asunto. Lo segundo, se ha definido una estrategia distinta para los que son de alto impacto y otra para los GAOs rebeldes. Para los de alto impacto es la sujeción o sometimiento a la justicia. Y en Colombia ha existido, esta no es la primera vez.
digamos, sobre esto, incluso, bueno, digamos que hacer procesos de sometimiento a la justicia con grupos de macrocriminalidad, pues se han hecho en Colombia y en el mundo. Eso forma parte de la teoría criminal, ¿no? Y se hizo, bueno, con los paramilitares en 2005, luego se estableció en el 2018 otra ley que resultó para sometimiento individual, y ahora se está intentando un procedimiento de acogimiento o sometimiento colectivo. Para eso hay unos parámetros que están definidos en el proyecto de ley y en los discursos presidenciales. Y hay un consenso sobre algunos de esos puntos. Hay algunas críticas, por ejemplo, del fiscal, que dice que hay algunos asuntos, el lugar de la fiscalía, si es la unidad de investigaciones o la fiscalía de conjunto. Es decir, hay una serie de consideraciones. Yo comparto muchas de las observaciones que hace el fiscal. Él no se opone al procedimiento de sometimiento, sino que dice que hay que hacerle ajustes. Hasta allí va. Y la otra parte, allí hay una estrategia incierta como toda negociación con estructuras macrocriminales. Eso sí, pues, está muy complicado, así no vamos a ir de A a Z y todo va a ser idílico, ¿no? Y hay otra estrategia con grupos calificados como rebeldes armados, ¿no? Y que es a través de conversaciones con unas agendas. Con el ELN, el proceso viene de atrás. La agenda, los contenidos de la agenda y un procedimiento. Hay un énfasis que ha hecho el presidente, que ha dicho, pongámosle una prioridad muy alta a el cese de hostilidades a la población civil, a la protección a la población civil. Busquemos un cese al fuego con el ejército, pero primero la sociedad civil. Y démosle un trámite incluso en un horizonte de tiempo. Los negociadores, Oti Patiño, el mismo Iván, Cepeda, la Forí, han definido unos tiempos y han enmarcado políticamente esa estrategia dentro del planteamiento del acuerdo nacional. El coronel puede estar en desacuerdo, pero hay una estrategia, ¿no? Vamos a ver si resulta, pero hay una estrategia de acuerdo nacional que dice que la suerte de las soluciones negociadas de paz en este periodo no dependen de las mesas con los armados, que dependen del compromiso de la sociedad. Es decir, que es igualmente importante y más importante el pacto político que se está haciendo en el Congreso, que se den los acuerdos para las reformas, un tratamiento adecuado, racional, respetuoso a la oposición representada en el Centro Democrático, un nuevo trato a la oposición y también con los sectores sociales. Lo mismo, diríamos, en este caso, de los grupos post-FARC, para poner esa denominación, también allí hay una consideración. Por supuesto que es propio de las estrategias analizar escenarios, ¿no? Y yo creo, y además hemos escuchado declaraciones públicas de los voceros del gobierno y del propio presidente, por supuesto que consideran varios escenarios. El ministro de Defensa en estos días ha dicho, sí, las llamadas disidencias continúan en una actividad de atacar a la población civil, no va a ser posible continuar con un ambiente de cese al fuego. Es decir, que hay unos límites. No es la parálisis del Estado, no es la parálisis de la fuerza pública, no es la renuncia a combatir la criminalidad, ¿no? Hay una acción. Lo que pasa es que la estrategia es diferente. Cese al fuego, es decir, cese de las expresiones armadas, pero una acción decidida del Estado para desestructurar las economías de la criminalidad. Y es muy difícil mantener eso. Es decir, ya se vio en el Bajo Cauca, golpear la economía de las máquinas amarillas del oro y al mismo tiempo tener una conversación. Eso es una tensión muy fuerte porque a fin de cuentas cuidan sus negocios. Entonces yo diría que hay un principio de la acción política que se llama la ecología de la acción. La ecología de la acción indica que una cosa es el programa, otra es la estrategia y otra es el curso de las acciones. Y que muchas veces el curso de las acciones ocurre de manera distinta a como se planea. Y que es parte de la estrategia hacer las adecuaciones de la acción
para que se dirijan al propósito que en este caso es la protección de la sociedad. Gracias a Camilo por la explicación, además que resulta interesante porque desde allí nos permite también tener una óptica más amplia de lo que está ocurriendo y de la forma en la que se están abordando cada uno de esos grupos y de esas posibilidades de negociación o de sometimiento con esas diferencias y de alguna manera pues lo que el gobierno tiene de escenarios y por ende de estrategias para cada uno. Voy a saludar a Mauricio Torres, presidente del Consejo de Pasto. Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en la otra cara de la moneda. Creo que se ha congelado un momento esa transmisión. Entonces, cuando gracias, ahí estamos nuevamente. Bueno, vamos a intentar hacer una primera pregunta con el concejal de Pasto y tiene que ver un poco con el territorio en particular, con lo que está pasando en Nariño, con la presencia de las disidencias de las FARC propiamente en su territorio como tal. ¿Cómo lo perciben ustedes desde el punto de vista no tanto político, sino como comunidad? ¿Cómo lo enfrenta además la población civil? Y sobre todo, ¿qué esperanzas se abren, si las hay, si usted ha sentido precisamente ese aliento quizá un poco esperanzador para todas estas comunidades ahora que se abre esta ventana, porque todavía no podemos decir que es la puerta completa, pero sí ese acercamiento para que haya una posibilidad de negociar con esas disidencias de las FARC? Bueno, sí, muchísimas gracias. Pues primero decirles que desde aquí desde Pasto se percibe casi todo el panorama que lastimosamente pues en el territorio a partir del año 2002 al 2010 pudimos de alguna manera tener un aliento esperanzador sobre la paz en los territorios, sobre salir tranquilos, sobre el comercio tranquilo que existía en las vías, en las calles. Hoy nosotros ya no podemos volver a salir a la costa pacífica por el temor a que salgan en la carretera y nos pues, afecten nuestro patrimonio personal, nuestro patrimonio en lo que podamos tener en el camino. Hoy miramos la cordillera azotada también por la hoja de coca, miramos que está inundada el campo ya de coca. La canasta familiar, aún siendo un departamento agrícola, está muy encarecida precisamente por esos factores que las personas prefieren el cultivo de la coca, ya que hay muchas garantías por parte de los grupos armados para para podérselos comprar de alguna manera, para poder comercializar. Hoy miramos retrocesos en ese proceso, esperamos, como el señor que me antecedió la palabra dice, que ese es el curso de las acciones, el curso de las acciones que hoy ha tomado, las acciones de paz que ha tomado aquí en el sur, realmente no miramos que son desalentadoras. El curso de las acciones de un Nobel de Paz que está con pergaminos a nivel internacional, pero que miramos que hoy el territorio de Nariño está sufriendo la ola de violencia más grande que ha vivido en la historia. No, repito, no podemos, mire, usted estaba mostrando unas imágenes que son dolorosas. Mirar en un municipio de la cordillera cuando hay niños presentes, hay población civil presente, hay madres presentes, miramos que el dominio lo ejerce grupos armados al margen de la ley, que hoy dicen que están desmovilizados, pero hoy con el nombre de disidencias han vuelto a delinquir y siguen cometiendo actos de terrorismo de la cuales los únicos afectados es la comunidad. Hoy es lamentable lo que estamos viviendo aquí en el departamento de Nariño. Muchas gracias, concejal. Ahora, coronel Villamarín, regresando nuevamente con usted, hay un tema en el que digamos que ya no hay cómo elegir si hay sometimiento o diálogo de paz. Por ahora, lo que hay es una posibilidad de una negociación de paz con las disidencias de las FARC. De lo que ya, digamos, hemos conocido por lo que pasó con la extinta guerrilla de las FARC, la que firmó ese acuerdo de paz, ¿qué cambiaría usted en esas negociaciones? ¿Bajo qué parámetros podría darse las cosas distintas
sobre todo en términos de crítica, ¿no? De lo que fueron esas principales desacuerdos de muchas personas de los diferentes sectores políticos de este país, desde los diferentes sectores también, incluso desde las fuerzas militares, de la forma en la que se abordó y se acordó ciertas cuestiones con las FARC. Ya en esta nueva mesa, ¿qué sí se debería tener en cuenta y tal vez qué líneas rojas jamás deberían cruzarse para evitar que pasen situaciones como las criticables con las FARC? Son varias, Ana María. Comencemos por decir que ni la esperanza es un método, ni la ideologización, ni los buenos deseos, ni estar de acuerdo con la ideología política del presidente Petro significa una estrategia. Quienes hemos estudiado estrategia sabemos que montar una estrategia significa tener objetivos claros, organizar equipos de trabajo, tener tareas, metas, tener líneas estratégicas, tener valoración, y eso no se ve. Y conozco muy bien de cerca cómo se organizó la mesa que se hizo con el ELN, y fue tan mal organizado eso que llegaron a Caracas hasta ahora a conocerse. No hay dirección estratégica. Ahora, usted pregunta, ¿cuáles son las líneas rojas y qué es lo que no se debe hacer? Pues es no repetir todo ese show en La Habana. Porque en La Habana, si usted revisa, se llegó al 2013, a diciembre del 2013, y el señor Iván Márquez dijo claro y directo: estamos en un armisticio entre dos fuerzas y de aquí para allá lo que vamos a negociar es de Estado a Estado. Palabras más, palabras menos, lo dijo el señor Márquez. De ahí para allá se empantanó eso, no avanzó, y lo que hubo fue una serie de acciones como la visita de la canciller Holguín, como la visita del hermano de Juan Manuel Santos, y una serie de imposiciones que demostraron que la mesa o los representantes en la mesa no tenían estrategia. Es que la estrategia no es decir simplemente yo voy a hacer esto o lo otro. No, porque estos señores de las FARC fueron formados en el Partido Comunista Colombiano y fueron formados dentro de la doctrina marxista-leninista, como lo fue el M-19, como lo fue el ELN, como lo fue el EPL, el MOEC y los demás grupos terroristas que le han hecho daño al país. Y ellos tienen una metodología y consideran que la guerra para ellos es la continuación de la paz y viceversa. La paz es la continuación de la guerra hasta que se llegue a un estado por el cual dicen que no han renunciado. Y ayer vimos a Timochenko haciéndole honores a Tiro Fijo, a semejante criminal haciéndole honores, como si el país tuviera que aceptar a un señor que le perdonaron todos los delitos que tiene, ahora resaltándonos a otro delincuente. Entonces, todos esos son errores que se cometen en esa mesa. ¿Qué más se cometió en esa mesa? Que los funcionarios del gobierno nacional iban a legitimarle un premio Nobel de Paz al señor Santos. Y eso es lo que están buscando en este proceso, legitimarle un premio Nobel de Paz al señor Petro para que llegue a una constituyente, le dé curules a todos estos delincuentes y sean ellos los que creen la nueva constitución que le dé alargue en el tiempo a 6 años a su gobierno y una reelección a 12 para cumplir con lo que él quiere. Entonces, eso es lo que no hay que repetir, todos esos errores que se cometieron en el manejo de la mesa, en el manejo de los procedimientos, y no hay estrategia. Soy claro y directo, no la hay, porque he hablado con algunos de los que están en la mesa del ELN y uno ve que es un deseo de filtración y por qué no más adelante retirarse y aparecer con un caudal político, y así no son las cosas. Colombia necesita es que se decida, como decía Luis ahora, lo que le conviene al país, no lo que le conviene a un grupo ni a otro. Y decir que porque se le da gabela al Centro Democrático o que el fiscal que esté en campaña política presidencial desde ahora, porque seguramente le dijeron vaya y diga esto y lo ponemos ahí y después ponen a otro como han hecho siempre. Entonces, eso no es estrategia, eso es oportunismo. La estrategia tiene que tener unos objetivos claros, unas líneas, unas metas, y eso no se ve ni con el ELN ni con los demás grupos terroristas. Gracias, coronel. Para darle, por supuesto, cabida a lo que nos llama aquí, nos convoca, que es un debate, usted escucha al coronel Villamarín y tiene alguna réplica frente a las aseveraciones que hace, tal vez incluso frases como lo que buscan, por ejemplo, es legitimarle el Nobel de Paz a Petro, como en su momento ocurrió con Juan Manuel Santos. Me llama un poco la atención frente a ese argumento, y también las líneas rojas y lo que no se debe repetir en este proceso de paz y que él considera fueron absolutamente situaciones muy desacertadas con lo que ocurrió en el Acuerdo de La Habana.
Bueno, no me voy a referir a especulaciones sin sustento, ¿no? Me voy a referir a algunos elementos que creo que son importantes de los que ha dicho el coronel, por ejemplo, en relación con la forma en que las guerrillas están estructuradas, por supuesto en su origen político, no se puede desconocer las ideologías ligadas al marxismo, al leninismo, a las estructuras propias de construcción de una organización insurgente, como tampoco se puede desconocer el daño que le ha hecho la doctrina de seguridad que considera al ciudadano como enemigo interno sobre el cual han cabalgado nuestras Fuerzas Armadas y de policía. Entonces aquí hay formas, ideologías que efectivamente han alimentado este conflicto armado y eso hace parte de la negociación, ponerlas sobre la mesa, inclusive debatir sobre ellas, porque es que aquí también hay que debatir sobre cuáles son esas causas políticas que originan ese conflicto armado. Y ahora, en relación con lo de los premios Nobel y demás, yo no me refiero a eso porque pues eso son especulaciones, pero siento que si me preguntan lo mismo de qué miraría yo de cómo se solucionó, cómo se avanzó en la resolución del conflicto con la FARC en épocas del presidente Santos, pues yo diría lo que hemos dicho desde hace muchos años las organizaciones que trabajamos por la paz, que le faltó mayor integralidad al abordaje de la solución de ese conflicto, que se pensó mucho en las consecuencias, que se pensó mucho en la desmovilización, la dejación de armas y la reincorporación, y se dejó de un lado causas estructurales que originan y reciclan, por decirlo así, el conflicto, que tiene que ver con los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, la participación ciudadana, la participación política, la reforma rural, el modelo económico neoliberal, bueno, tantas otras cosas, y por supuesto la superación del narcotráfico como una condición para superar este conflicto armado que no solamente depende de Colombia, que no se puede limitar a la erradicación concertada o no de los cultivos de coca y que tiene que ir encaminada más hacia quienes lavan dólares, se benefician de este negocio y por supuesto que han de alguna forma penetrado la estructura del Estado y de gobierno. Me dicen también en producción que ya creo que hay opción de tener una mejor comunicación con el concejal, con el presidente del Consejo de Pasto, Mauricio Torres. Mauricio, quisiera que recapituláramos un momento lo que nos convocó también a abrir el debate, que tuvo que ver con ese episodio en particular, municipio Policarpa, vereda Santa Rosa. Vemos a las disidencias de las FARC en un acto público donde estaban menores de edad principalmente y que después además ellos abordaban un helicóptero para poderse encontrar con otros dirigentes de las disidencias de las FARC para tener una especie de, diría un cónclave, lo digo entre comillas, donde se reúnen y van a lograr tener también algunas directrices frente a cómo van a abordar esa posibilidad de sentarse a una mesa de diálogos con el gobierno nacional. Usted nos decía, yo he notado un retroceso de esas disidencias de las FARC en lo que tiene que ver con la población civil y su actuar delictivo precisamente donde esta población ha quedado en medio de las balas. Por supuesto, lo que uno ve en medio de lo que se evidenció en ese video es no necesariamente eso. Entonces digamos que uno diría, es un show lo que montaron allí para mostrar que se la llevan bien con la población civil, pero ustedes tienen un conocimiento distinto frente a la forma en la que ellos están relacionándose con las poblaciones y que siguen quedando en medio del conflicto y que siguen incluso afectándola directamente, afectando a esas comunidades directamente, para que nos cuente un poco ¿cómo ven ustedes este tema? Si fue realmente un show puesto o un video bien grabado donde ellos quedan de alguna manera bien ante las comunidades incluso internacionales porque se ve una buena voluntad de paz y digamos que una disidencia muy tranquila a pesar de estar armada en presencia de sus niños y demás mujeres y hombres de la población versus lo que ustedes consideran no ha sido precisamente un comportamiento transparente y tranquilo y de buena voluntad con esas mismas poblaciones. Sí, bueno, yo le decía que estamos retrocediendo precisamente, es porque hace unos años realmente no se podía salir a los corregimientos de Pasto. Pasto abarca casi el 50% de la población
de Nariño. Personas de muchos municipios llegan a sentarse aquí a Pasto. Y los corregimientos de la ciudad estaban ya viéndose inundados de guerrilla. Esa situación cambió repentinamente con una política seria, no con el ánimo de ganarse un premio Nobel, refiriéndome a lo que dice el señor anteriormente, que el premio Nobel tenía se pensó en muchas alternativas y muchas cosas buenas. Yo más que eso creo que se pensó en cómo vender una paz, como un discurso para vender una paz. Paz que aquí al territorio retrocedimos. Créanme que cuando llegó el gobierno Santos con el discurso de la paz total, o mejor dicho, un discurso de paz, la paz total es en este momento, nos vinimos atrás en el tema de seguridad en las vías. Ya empezamos nuevamente a mirar, ya no tan cerca en los corregimientos, pero sí en los municipios de influencia de estos grupos armados, donde volvían a mandar, donde volvían ellos a hacer presencia, donde las personas ya le rendían cuentas más a estos grupos armados que a la misma policía. Eso se ha pasado todo el tiempo aquí en el territorio. Hoy los videos que estamos mirando y que nos indignan de alguna manera, pues donde la población civil se ve atemorizada, formada tal vez, salen unos niños que tienen que estar en una escuela estudiando, pero salen a mostrarse ordenados y tolerantes ante un grupo armado que de pronto ha causado la muerte de sus familiares mismos dentro de la zona, porque eso es lo que pasa. La semana pasada tuvimos aquí, precisamente en el Consejo de Pasto, rindiendo informe a la Mesa Departamental de Víctimas. Y en ese informe uno se da cuenta que día a día van llegando muchas más personas desplazadas aquí al municipio de Pasto. Ese dato no puede ser, no puede ir en contravía a los intereses de las víctimas y en favor de un discurso de paz. Ya hoy miramos que las disidencias de las FARC, si bien es cierto que están en toda Colombia, pues en Nariño se han posicionado mucho más. Solo en Tumaco, en la costa pacífica, hay 5 grupos de disidencias, los cuales todos los días causan muertes, causan extorsiones, todos los días están causando peligro a la comunidad de la costa pacífica. Lo que pasa en la cordillera pues es un tema ya de muchísimo más atención. Es por allí donde el cultivo de la gente vive normalmente del cultivo de la coca, del cultivo del estupefaciente. Es allí donde no tenemos ley, ni siquiera presencia del Estado, ya que lo estamos viendo en las imágenes. Es catastrófico y mirar cómo todos los días pasan estas cosas y el gobierno es indiferente. El gobierno quiere volverse a sentar con unas personas. Recuerde que cuando ganó el plebiscito, la oposición decía, no, la gente no quiere que sea una paz de esta manera. La gente le aclamaba al gobierno de Santos que rectifique el camino, que esa no era la manera, porque los territorios estábamos viviendo otra realidad de que la Colombia que estaba pintando el presidente y pintando en La Habana. Entonces, créanme que no es el capricho de decir no simplemente por oponerse. Hay unas bases sustentadas, fundamentadas, que empezaron con el no en el plebiscito y que hoy vemos viendo que el tiempo va dando la razón cuando encontramos unos grupos armados muy valentonados, muy fuertes en las regiones, los cuales están causando esa incertidumbre, inclusive un estado fallido dentro de las regiones, porque estamos viendo que no funcionan los estamentos del Estado dentro de estas regiones donde estos grupos están fuertes. Pues le agradecemos enormemente habernos acompañado. Tenemos que cerrar nuestro debate por cuestiones ya de tiempo. Enormemente además porque finalmente también necesitamos una mirada propiamente desde el territorio y le agradecemos por supuesto Mauricio Torres, presidente del Consejo de Pasto, por este tiempo. Un abrazo para usted y ojalá la situación por supuesto pues de alguna manera termine con un resultado
optimista, y no solamente optimista, sino realmente tangible para las poblaciones, que lo puedan sentir, que puedan sentir tranquilidad y puedan nuevamente vivir en sus territorios en paz. Que ese sea el resultado, pues por supuesto es lo que esperamos todos los colombianos, y supongo yo que lo esperan con más ansias ustedes mismos que han vivido de cara a ese conflicto durante tanto tiempo. Un abrazo para usted y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Muy bien, también me despido aquí en estudio de Luis Emil Sanabria, defensor de la vida y la paz, promotor de derechos humanos, además cofundador de Red de Paz. Mil gracias, Luis Emil. Bueno, muchas gracias, y enviar un mensaje siempre de optimismo, de participación, de exigencia frente al cumplimiento del derecho internacional humanitario y de respeto a la vida. Gracias también a Camilo González Pozo, analista, gestor de paz y presidente de Indepaz. Muchas gracias. Solamente para decir que los problemas que tenemos en Nariño y en otros lados son por la no implementación de los acuerdos de paz, no por los acuerdos. Aquí no nos ha sobrado acuerdos, nos faltan acuerdos, y yo creo que ese es el camino. Por supuesto, ahí hay muchas denuncias incluso al respecto frente a por qué no se lograron copar esos territorios, hacer presencia del Estado para haber evitado también lo que ha ido pues evidenciándose en nuestro país. Luis Alberto Villamarín, coronel retirado del Ejército y además especialista en geopolítica y conflicto. Coronel, muchas gracias, muy amable por su compañía. Muy amable, Ana María, y claro que el conflicto sigue no solamente porque no se ha implementado el acuerdo, que las FARC le hicieron conejo al país. No entregaron los menores, no entregaron todas las armas, y ahí seguimos el problema. Y segundo, la doctrina de la seguridad nacional no mira al pueblo colombiano como enemigo interno, mira a los bandidos de las FARC, del M-19, del EPL, de todos los terroristas que le han hecho daño al país. Esos son los enemigos, no de las fuerzas militares, sino de Colombia. Muchas gracias por la invitación, Ana María. Coronel, muchas gracias. Ven ustedes diferentes miradas, de eso se tratan los debates, de la otra cara de la moneda, que ustedes puedan ver diferentes argumentos, saquen sus propias conclusiones como colombianos y por supuesto pues puedan ver las diferentes miradas que hay con respecto a las realidades nacionales. Numeral, debate La Otra Cara en @cablenoticias y @laotracara CN. Mil gracias por la compañía, que estén muy bien.